Bueno, y ahora sí, varios temas teníamos para hablar con él, vinculados con el ENACOM, y cuando digo él es nada menos que Gustavo López, que es vicepresidente del ENACOM, y lo tenemos acá en comunicación virtual vía Zoom. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un abrazo a ustedes. Bueno, acá estamos, gracias por atendernos un domingo a esta hora, pero hay temas muy importantes vinculados con el ENACOM. Voy a arrancar con el plan de inversiones que están lanzando. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata y por qué es importante esto, Gustavo? Mira, es importante porque el presidente de la Nación en agosto sancionó el decreto 690 que decía que el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones era un derecho humano básico. Acceder a Internet, acceder a la telefonía, acceder a la televisión, era un derecho humano y eso había que llevarlo a la práctica con medidas concretas. Entonces lo declaró servicio público esencial en competencia. ¿Esto qué significa? Que ya no va a haber aumentos a partir de lo que quieran exclusivamente las empresas, sino que estos van a tener que estar autorizados por el Ente Nacional de Comunicación, es decir, por el ENACOM, a partir de costos, inversiones, la situación económica del país y obviamente la toma de ganancia de las empresas. Pero por otro lado, y esto todo se va a conocer la semana que viene, se estableció por primera vez una tarifa social, es decir, un servicio obligatorio, prestación básica universal obligatoria, por la cual aquellos argentinos, que son muchos millones lamentablemente, que en este momento están debajo de la línea de pobreza por una cuestión de ingresos, no se queden afuera. Digo, el acceso a estas comunicaciones es al siglo XXI lo que la energía era al siglo XX. Se necesitaba energía para el mundo productivo, para el mundo industrial. Hoy necesitas conectividad para el mundo postindustrial, para estudiar, para enseñar, para trabajar, incluso aquellos que más lo necesitan, hasta para llenar los papeles del IFE necesitan hacerlo por Internet. Entonces, vamos a salir con todos estos planes sociales y con la tarifa social. Pero por otro lado, si no hay inversión en redes, esto no se arregla. Al día de hoy, bueno, los planes de inversión son a lo largo de 4 años de algo más de 20.000 millones de pesos. En este momento tenemos un plan de inversión en barrios populares, otro en escuelas, comisarías y hospitales, otros en localidades de hasta 30.000 habitantes, es decir, la ruralidad, el interior y el interior del interior. Esto, Gustavo, disculpa, para mejorar y la conectividad y que llegue a todos lados y con mejor calidad, eso es. Exactamente, llegar donde hoy no hay y mejorar la infraestructura de los lugares donde hay. Y te pongo ejemplos. En centenares de lugares de la Argentina no hay un cajero automático en el pueblo, tampoco banco, porque no hay conectividad, porque no llega el 4G. Entonces, lo que hace 50 años vos podías tener, que era un banco, hoy no lo podés tener si no tenés conectividad. Entonces, el comerciante necesita conectividad, el productor rural, pero también la necesita, digamos, cualquier individuo para no quedar afuera del mundo. Entonces, al día de hoy, en 9 meses de gestión hemos otorgado subsidios, esto es obra concreta por 1.500 millones de pesos, a pymes, cooperativas y empresas públicas provinciales. A ver, Gustavo, buenas noches, Lourdes Suazo lo saluda. Esto para ampliar o mejorar la conectividad, pero por otro lado pienso en quienes tienen servicios de telecomunicación y empezaron, y me incluyo, empezamos a recibir esta semana avisos de aumentos, ¿no? De hasta un 20% en las próximas facturas, pero ahí hubo un si pasa, pasa, ¿no? Se lanzaron solas las empresas sin confirmar que el aumento esté avalado. ¿Va a haber una actualización de tarifas escalonada? ¿Cómo va a ser en realidad? Sí, primero, a partir del decreto 690, no depende solo de la voluntad de la empresa, lo tiene que autorizar el ENACOM. Segundo, están congeladas hasta el 31 de diciembre. La semana que viene vamos a anunciar la salida del descongelamiento, que va a ser gradual, que va a ser escalonado, porque no podemos impactar en el bolsillo de la población. Así que va a ser bastante menos de lo que pretendían las empresas, porque tenemos que cuidar eso, que no se dispare la inflación producto de una autorización en los aumentos de los precios o de las tarifas,
que lo pueda soportar todo el mundo, y a esto le vamos a añadir los planes sociales, es decir, aquellos servicios que los que no pueden pagar el servicio común, estos 20 millones de personas que hoy están pasando dificultades económicas, que no queden desconectadas y que tengan un servicio mínimo, en todo, en telefonía celular, en telefonía fija, en internet y en televisión por cable. Gustavo Idoyaga te habla, buenas noches. ¿Cómo estás? Salida del descongelamiento. La semana pasada hubo una presentación de 30 asociaciones de consumidores donde estaban preocupados por un tema. Primero era que aquellas personas que adeudaban 7 facturas no le corten el servicio, resolución que vence al 31 de diciembre y pidieron posponerla. Esa es la primera. Y la segunda, que es un tema que me parece válido, que aquellos organismos cuando uno quería reclamar que me facturaron mal y demás, en todos los servicios, no estaban las oficinas abiertas. ¿Qué novedades tienen ustedes en esa materia, en todos los servicios? El que manejás a través del ENACOM, obviamente, no pasa por la luz, pero sí pasa por la telefonía. Bueno, primero, nosotros estamos reabriendo todas las delegaciones del ENACOM. Bien. Punto número, para que si el reclamo tiene que ser presencial, sea presencial, además del reclamo que se hace por internet. Bien. Segundo, estamos haciendo un mecanismo de intervención primero del ENACOM, de una especie de conciliación voluntaria y si no, defensa de la competencia. Tercero, la prórroga del no corte ya no depende de nosotros, depende de un nuevo decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional. Exactamente. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo al lanzar desde cero la tarifa social permite o va a permitir que cualquiera de esas personas que en todo caso no pueda pagar pase a este servicio y después las otras resoluciones o decretos determinarán cómo se paga esa deuda. Pero para que nadie se quede sin servicio, lanzamos la prestación básica universal obligatoria, que va a ser muy accesible en términos de dinero, no te va a dejar afuera de ninguno de los servicios, por lo menos vas a tener un servicio esencial donde poder estar, y me parece que es una alternativa, entre otras cosas, para evitar quedarte afuera por un corte por una deuda vieja. Esto no implica que después, al igual que los alquileres, la deuda no la tengas que pagar, ya será una intervención con la empresa, pero nosotros lo que estamos procurando son dos cosas, o tres. Por un lado, que el descongelamiento sea gradual y que no impacte ni en la economía ni en el bolsillo de la gente, que nadie se quede sin servicio, por eso la tarifa social, y una fuerte inversión en obra pública que la está haciendo el ENACOM y también la está haciendo ARSAT, es decir, el Estado Nacional, a través de estos dos organismos, para que de aquí en 4 años se mejoren sensiblemente las redes existentes y haya redes donde hoy no hay. Bueno, la verdad es que nos parecía muy importante hablar con vos, Gustavo. El ENACOM, aclaremos, es el Ente Nacional de Comunicaciones y en este momento, como vos lo marcabas, dada el cambio a nivel mundial, la importancia de la tecnología, la importancia de la comunicación y lo que aceleró todo esto, la pandemia, las restricciones a la circulación, etcétera, la verdad que hoy es clave el rol del ENACOM y nos parecía muy importante que nos cuentes todo esto que estuvimos hablando esta noche. Así que, Gustavo, agradecerte mucho la comunicación y todo lo que nos contaste. Gracias a ustedes y le queríamos llevar tranquilidad a la gente. Gracias. Gracias, Gustavo. Ahí estaba entonces la tranquilidad desde el vicepresidente de ENACOM, que te cuenta en todo lo que están trabajando para justamente apuntarle a esto de la brecha, de la conectividad y todos los problemas que hoy por hoy son cada vez más visibles, porque la comunicación hoy es un servicio básico y esencial. Atraviesa absolutamente todo.